El asalto al Hospital Central de Culiacán no sería recordado como una operación de rescate, sino como el momento en que el cártel de Sinaloa demostró su arrogancia y el Estado mexicano demostró su paciencia letal. La noche se cernía sobre la ciudad con un calor pegajoso y un silencio engañoso, típico de las grandes urbes mexicanas donde la violencia es un susurro constante bajo la rutina diaria. La operación se puso en marcha a las 11:45. Un convoy de 12 vehículos, incluyendo 3 camionetas blindadas conocidas como monstruos por los sicarios, se desplazaba con una velocidad controlada y temeraria por las calles. Llevaban a bordo a 45 hombres, curtidos en el combate callejero, todos miembros de una de las células de seguridad más temidas de los chapitos. Su misión, infiltrarse en el Hospital Central, neutralizar la seguridad federal que se rumoreaba protegía la tercera planta y asegurar o ejecutar a un hombre que consideraban una amenaza. Pensaban que el objetivo era José Luis Pérez, alias El Rayo, un teniente del cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, que supuestamente había sido capturado y hospitalizado tras un enfrentamiento reciente con la policía estatal. Para el cártel de Sinaloa, la presencia de un enemigo tan valioso, herido y vulnerable en su territorio era una oportunidad de oro para enviar un mensaje a sus rivales. Era una exhibición de poder. Ni siquiera un hospital con supuesta vigilancia militar podría proteger a quienes se atrevían a desafiar el dominio de los chapitos. Sin embargo, toda esta información, la urgencia de la misión, la ubicación y hasta el nombre del supuesto objetivo, eran una fabricación cuidadosamente tejida. Una tela de araña diseñada no para atrapar al El Rayo, sino para atraer a la cúpula operativa de los chapitos, justo al centro de una trampa silenciosa y perfectamente calculada. Los 45 sicarios, eufóricos por la adrenalina y la promesa de gloria que venía con una operación tan audaz en el corazón de Culiacán, no sabían que la única razón por la que el hospital no había sido reforzado con elementos del ejército a simple vista era porque las fuerzas especiales de la Marina, SEMAR, ya estaban en posición, camufladas y esperando pacientemente. No sabían que la información sobre El Rayo había sido filtrada por un canal de inteligencia de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, que había sido comprometido a propósito. Y lo más importante, no sabían que el paciente en el cuarto de aislamiento de la tercera planta no era El Rayo, sino el agente especial encubierto David Russo Novakov, un hombre cuya presencia allí había sido el cebo final de una operación de inteligencia de 2 años. Novakov, fingiendo una pierna rota y monitoreado por cámaras de seguridad de la DEA insertadas quirúrgicamente en el yeso, había pasado las últimas 48 horas coordinando el asalto final que estaba a punto de ocurrir. Estaba allí, solo, desarmado a simple vista, en el punto exacto donde el cartel de Sinaloa creía que ejercía un control absoluto. El ataque inminente del cartel, una bravata diseñada para infundir miedo, se convertiría en su tumba. Los sicarios se dirigían a una emboscada total, una aniquilación planeada meticulosamente por las mismas fuerzas que juraban desafiar. Su objetivo era la venganza, el objetivo del Estado era la erradicación. El albo falso era la pieza central de toda la operación de engaño. José Luis Pérez, El Rayo, teniente regional del CJNG, era un hombre real, un objetivo legítimo, pero su paradero actual era un misterio para el cartel de Sinaloa. El rumor de que El Rayo había sido herido y capturado por la Policía Estatal de Sinaloa en un retén carretero, y que estaba recibiendo tratamiento bajo custodia en el Hospital Central de Culiacán, se propagó por los canales de comunicación clandestinos del cártel de Sinaloa con una velocidad alarmante, tal como la DEA había planeado. Este rumor fue reforzado por documentos falsificados de la Policía Judicial y una interrupción estratégica de las comunicaciones de radio en el sector, creando un vacío de información que el cartel llenó con la narrativa prefabricada. Para el cártel de Sinaloa, no se trataba solo de eliminar a un enemigo, se trataba de proteger su orgullo. Que un miembro del CJNG, un cártel rival que constantemente buscaba incursionar en su territorio, pudiera estar a solo unos metros de sus líderes, aunque estuviera moribundo y bajo custodia, era una afrenta intolerable a su hegemonía. La misión se volvió personal para los chapitos, que la interpretaron como una prueba de su control y capacidad de respuesta.
La urgencia no era solo por la seguridad, sino por la reputación. La directiva era clara: o rescatar al supuesto Rayo, si era un infiltrado, o asesinarlo para evitar su testimonio si era un traidor. Pero la realidad era que el Rayo había muerto 2 semanas antes en un enfrentamiento en Michoacán. Los cuerpos de inteligencia de la DEA y la SEMAR habían utilizado su identidad con precisión quirúrgica. Habían preparado el cuarto, habían filtrado los registros médicos y habían plantado personal de seguridad federal de bajo perfil y cooperativo para confirmar la historia a los halcones del cartel. La tercera planta del Hospital Central, donde supuestamente yacía el Rayo, era el lugar más visible y, por lo tanto, el más vulnerable en apariencia. Esto atrajo a la célula de ataque del cártel de Sinaloa con la confianza ciega de que su superioridad numérica y armamento pesado les garantizarían una entrada y salida rápidas. La trampa estaba diseñada para explotar el factor psicológico clave del enemigo: su necesidad compulsiva de proyectar un poder sin fisuras. Si el ataque no ocurría, la DEA y la SEMAR habrían perdido meses de preparación. Pero la arrogancia del cártel, alimentada por años de impunidad en su base de operaciones, no les permitió dudar. El rescate del supuesto Rayo se convirtió en un imperativo de orgullo, el catalizador perfecto para la aniquilación que se avecinaba. Todo el andamiaje era un telón de fondo para un solo actor, el agente ruso. El protagonista real de esta obra de teatro macabra era el agente especial David Novakov, alias Ruso, en los círculos de inteligencia. Novakov no era el típico agente de campo estadounidense. Nacido en Minsk, Bielorrusia, de padres con conexiones al extinto KGB, había emigrado a Estados Unidos a una edad temprana y se había unido a la DEA después de graduarse en Ingeniería y Lenguas. Su fluidez en ruso, español, y su conocimiento profundo de las tácticas de guerra híbrida le habían valido un puesto clave en el esfuerzo binacional contra el cártel de Sinaloa. Durante 2 años, Novakov había estado encubierto en México, desmantelando la red de comunicaciones cifradas de los Chapitos, actuando como un consultor técnico para una facción rival. Su nombre en clave, ruso, era un guiño a su origen y un factor de intimidación para el cártel. La fase final de su misión, la más arriesgada, lo requería inmovilizado y aparentemente indefenso. 48 horas antes del asalto, Novakov se había sometido a una cirugía menor, no por una herida de combate, sino para insertar un transpondedor de microfrecuencia y una microcámara HD en la escayola de su pierna. Fingiendo un accidente de moto, se había registrado en el Hospital Central de Culiacán, el lugar más lógico y seguro para un objetivo federal bajo protección. Su habitación en la tercera planta, la número 307, era una jaula de oro. A simple vista, solo había una enfermera y 2 policías judiciales mexicanos, cuidadosamente seleccionados por la SEMAR por su fiabilidad o su compromiso. Bajo la superficie, sin embargo, el cuarto 307 era el centro de comando móvil de la Operación Némesis. Novakov, monitoreando las transmisiones de radio del cartel y las cámaras de seguridad del hospital a través de un comunicador de muñeca, era el único que sabía el momento exacto en que la trampa se cerraría. Su inmovilización no era un signo de debilidad, sino el señuelo perfecto. Un hombre clave, a merced de sus enemigos. Los 45 sicarios venían por él, creyendo que venían por el Rayo, y venían con una precisión logística que revelaba la importancia que los Chapitos le daban a esta misión. La presencia del agente ruso garantizaba que, al menos, 3 líderes de la célula de ataque estarían en su habitación o cerca de ella. Novakov no solo sería el cebo, sino también el responsable de la designación de objetivos en tiempo real. Su misión personal no era escapar, sino asegurar la aniquilación máxima del liderazgo operativo de los Chapitos. La arrogancia del ataque era encarnada por José Manuel Guzmán, alias El Jaguar, el comandante de la célula de asalto del cártel de Sinaloa. Un hombre de 33 años, conocido por su brutalidad metódica y su lealtad fanática a Iván Archibaldo, uno de los Chapitos. El Jaguar estaba al mando de los 45 sicarios y no sentía miedo, solo un desprecio total por la autoridad que supuestamente custodiaba el hospital. Para él, asaltar un hospital en Culiacán era un paseo.
Lo había hecho antes para terminar con rivales heridos o intimidar a testigos. Culiacán era su dominio, y los hospitales, iglesias y centros comerciales eran extensiones de su territorio, no refugios. El plan del Jaguar era simple y reflejaba su confianza excesiva. Ingreso simultáneo por 3 puntos, la entrada principal, distracción y control de rehenes, la rampa de servicio, ingreso discreto, y la azotea, asegurar el perímetro y neutralizar cualquier francotirador. El objetivo de la tercera planta se tomaría en un asalto de Blitz en menos de 7 minutos. Entramos, sacamos o matamos al objetivo y salimos antes de que el ejército sepa qué número marcar, alardeó a sus hombres antes de iniciar la marcha. Una declaración grabada por un dron de la SEMAR que ya sobrevolaba el convoy. Esta arrogancia era la debilidad fatal que la operación Némesis buscaba explotar. La DEA y la SEMAR sabían que el Jaguar despreciaría las rutas de escape y la necesidad de cobertura, priorizando la demostración de fuerza. Al ver una seguridad hospitalaria mínima, él asumiría que el gobierno había negociado, o que no tenía la voluntad de pelear. Lo que el Jaguar no sabía era que, a medida que sus camionetas se acercaban al hospital, las rutas de escape ya estaban silladas por discretos equipos de asalto de la Marina, camuflados como ambulancias o vehículos de mantenimiento. Él creía que el tiempo estaba de su lado. La realidad era que el tiempo de reacción de las Fuerzas Armadas ya había pasado, y el tiempo restante era simplemente la cuenta regresiva para la emboscada. Su plan no consideraba un escenario de aniquilación total, solo el éxito. Su error más grave fue su desdén por el paciente. Él creía que el objetivo era un teniente herido del CJNG. Si hubiera considerado la posibilidad de un agente encubierto de la DEA, la misión habría sido abortada. Pero el orgullo del cártel de Sinaloa exigía que se demostrara su poder, y el Jaguar, ciego por su propia fama, iba a liderar a sus 45 hombres directamente a un matadero de 17 minutos. El vuelo del helicóptero, un Black Hawk del Escuadrón Táctico de la Marina, ETM, apodado el Ángel Negro, simbolizaba la respuesta letal e inmediata del Estado. A 300 metros sobre Culiacán, y a solo 3 minutos de la zona de impacto, el coronel Héctor Maldonado, ahora elevado a general de brigada debido al éxito de la Operación Martillo de Hierro, mencionada en el roteiro anterior, observaba la pantalla de su consola táctica. El general Maldonado no estaba en la escena, estaba en el helicóptero de mando, coordinando 16 equipos de asalto de la Marina y 3 helicópteros de ataque artillados. Su presencia significaba que la operación había sido autorizada al más alto nivel, con cero tolerancia a la negociación. No iban a rescatar rehenes ni a negociar una retirada, iban a neutralizar la amenaza permanentemente. En la pantalla, los 45 puntos rojos, que representaban a los sicarios del cártel de Sinaloa, convergían sobre el punto azul, el Hospital Central. Russo, ¿confirmas la presencia de líderes en la habitación o en los accesos? La voz del general resonó en el intercomunicador, fría y profesional. El general sabía que el riesgo era inmenso. El hospital estaba lleno de civiles inocentes, y la invasión significaba un peligro claro. Pero la ley de engagement, ROE, había sido modificada para esta operación. Si el cartel usaba rehenes como escudos, las fuerzas especiales estaban autorizadas a utilizar cualquier medio necesario para neutralizar a los agresores. La prioridad absoluta era el agente ruso, el cebo, y luego la eliminación de los líderes del cártel. Los helicópteros de ataque, armados con cañones de 20 milímetros y cohetes no guiados, esperaban la luz verde a 5 kilómetros de distancia. Por tierra, 4 tanques blindados ANCAT y 100 soldados de las fuerzas especiales estaban posicionados en los accesos, clave al hospital y las rutas de escape. La estrategia de Maldonado era simple: asalto rápido y simultáneo por el tejado y los ductos de ventilación para asegurar el agente ruso, mientras que las fuerzas terrestres sellaban el perímetro. El objetivo no era dejar un solo sicario en libertad. El general miró el reloj. Faltaban 2 minutos para el punto de contacto. El agente ruso envió su confirmación, un simple código binario. El general Maldonado cerró la mano sobre el botón de inicio de la secuencia de ataque. Ángel Negro a todas las unidades. Operación Némesis, ejecución.
Repito, ejecución. El ángel negro aceleró, llevando al general al centro del caos que él mismo había diseñado. La invasión del hospital se desató con una brutalidad coreografiada, producto de meses de planificación y años de práctica en la infamia. A las 12 de la noche y 5, los 45 sicarios de El Jaguar convergieron en el Hospital Central de Culiacán, rompiendo la paz de la madrugada. El convoy se detuvo con un chirrido de neumáticos en la entrada principal, y los hombres, cubiertos con pasamontañas y armados con fusiles de asalto AR-15 y AK-47, saltaron de las camionetas. El primer equipo, compuesto por 12 hombres liderados por un teniente apodado El Cholo, asaltó el lobby. El ruido de los cristales al romperse y los gritos de pánico de los pocos visitantes y el personal de turno crearon una cacofonía que resonó en los pasillos estériles. El Cholo, usando un megáfono, gritó órdenes en tono amenazante, ordenando a todos los presentes tirarse al suelo y no mirar. Este era un acto de terrorismo calculado. La invasión debía ser rápida y visible para demostrar el músculo del cártel. El segundo equipo, 20 hombres dirigidos por el Jaguar en persona, se dirigió hacia la rampa de servicio, moviéndose con una velocidad y precisión que demostraba su entrenamiento paramilitar. Su objetivo era asegurar las escaleras de servicio y los ascensores para el asalto a la tercera planta. Llevaban consigo herramientas de corte para abrir cualquier puerta de seguridad que se interpusiera. El tercer equipo, el de la azotea, se movía de manera más discreta en un par de vehículos civiles para evitar la detección inmediata. Su misión era eliminar a cualquier posible francotirador y asegurar la plataforma de aterrizaje del helipuerto. En la planta baja, los sicarios comenzaron a tomar rehenes, arrastrando a médicos y enfermeras fuera de las salas de emergencia. La intención de El Jaguar no era herir a los civiles a menos que fuera necesario, sino utilizarlos como garantía contra una respuesta policial prematura. Un médico de 50 años que intentó resistirse recibió un culatazo brutal en la cara, cayendo inconsciente al suelo mojado. El mensaje era claro: la vida en el Hospital Central, por el momento, pertenecía al cártel de Sinaloa. La televisión en la sala de espera, que transmitía un noticiero nocturno, fue silenciada por una ráfaga de balas que impactaron la pantalla, dejando solo estática. El Jaguar, comunicándose brevemente con sus tenientes por radio, confirmó que la invasión se desarrollaba según lo planeado. Su confianza era total. No había encontrado resistencia significativa, solo 2 guardias de seguridad del hospital que se habían rendido inmediatamente. La tranquilidad del asalto era, para él, la prueba irrefutable de que el gobierno temía su poder. Esta confianza ciega era la capa final de barniz que hacía a la trampa tan efectiva. La sensación de control de El Jaguar estaba a punto de colapsar en el instante en que sus comunicaciones se cortaran, dejándolos completamente aislados del mundo exterior, sin refuerzos y sin la posibilidad de alertar a sus jefes sobre el inminente desastre. Los sicarios se movían hacia la tercera planta, sin saber que sus movimientos estaban siendo observados y cronometrados por un agente acostado en una camilla a solo unos metros de distancia. La noche, que había empezado como un acto de terror, estaba a punto de convertirse en un infierno de acero. El aislamiento, guerra electrónica, de los sicarios fue el segundo movimiento magistral de la Operación Némesis, ejecutado con la precisión de un interruptor de luz. A las 12 de la noche y 8, 3 vehículos discretos, una camioneta de reparto de agua, un vehículo de mantenimiento de aire acondicionado y un sedán oscuro, estacionados estratégicamente en un radio de 2 kilómetros alrededor del Hospital Central, activaron sus sistemas de interferencia de amplio espectro. Estos no eran vehículos comunes, eran unidades de guerra electrónica de la Secretaría de Marina, SEMAR, operadas por técnicos de élite. En un instante, todas las frecuencias de radio, celulares y satelitales en un área de 10 kilómetros cuadrados alrededor del hospital quedaron inundadas con ruido blanco y estática impenetrable. El efecto fue instantáneo y devastador para la célula de asalto del cártel de Sinaloa. Los radios encriptados que el Jaguar utilizaba para comunicarse con sus halcones y con la cúpula de los chapitos se quedaron mudos, emitiendo un zumbido áspero.
Los teléfonos satelitales, su único medio de comunicación a larga distancia, mostraron la fatídica frase, sin servicio. El pánico inicial fue leve, pero creció rápidamente. Un sicario en la rampa de servicio, intentando contactar a sus compañeros en la azotea, gritó: «Jefe, los radios no funcionan. Y el celular no tiene señal». El jaguar, concentrado en llegar a la tercera planta, inicialmente desestimó la falla como una interferencia común o un fallo en el equipo. Su arrogancia le impedía concebir la idea de que su comunicación había sido cortada por una fuerza de guerra electrónica deliberada. Ordenó a sus hombres continuar, confiando en que la misión sería tan rápida que la comunicación no sería necesaria. No se dio cuenta de que este corte lo había dejado ciego, sordo y completamente vulnerable. En la base de comando, el general Maldonado recibió la confirmación: interferencia al 100%. El objetivo está aislado. Este aislamiento cumplía una doble función: impedía que el jaguar llamara refuerzos del cártel de Sinaloa, lo que habría escalado la confrontación a una guerra total en Culiacán, y, crucialmente, evitaba que los sicarios alertaran a sus jefes sobre la trampa. Los 45 hombres se movían en el hospital con la confianza de quienes están respaldados por el cártel más poderoso de México, pero en realidad, estaban caminando solos hacia su perdición. El silencio de sus radios no era un error técnico, era el sonido de la puerta de su jaula cerrándose. En ese momento, en la tercera planta, el agente ruso sintió un leve escalofrío de satisfacción al ver que el plan de aislamiento se había ejecutado a la perfección. Él sabía que, para los sicarios, la incapacidad de comunicarse significaba que la amenaza ya no era un objetivo herido, sino una emboscada total. La llegada al cuarto se desarrolló en un silencio tenso, interrumpido solo por las pisadas pesadas de las botas militares de los sicarios y los sonidos ahogados de las alarmas de equipo médico que habían sido forzadas. El jaguar, con 10 de sus hombres más leales, aseguró el acceso a la tercera planta. Dejaron a otros 10 hombres custodiando las escaleras y los ascensores, creando una cabeza de playa. El resto de la célula se dispersó por los pasillos para limpiar el área de cualquier seguridad federal. El pasillo de la tercera planta, diseñado para ser un lugar de curación y descanso, se transformó en una zona de combate. El jaguar, guiado por un mapa rudimentario y la información filtrada, se dirigió directamente al cuarto 307, el supuesto refugio de El Rayo. La puerta estaba cerrada con llave, pero no blindada, lo que para el jaguar era otra señal de la debilidad de sus captores. Con un potente tiro de escopeta en la cerradura, la puerta fue abierta de golpe. El equipo de asalto se cubrió y entró en la habitación 307. Dentro, las luces estaban tenues. Solo se escuchaba el pitido monótono de los monitores de signos vitales. El jaguar vio lo que esperaba: un hombre acostado en la cama, con un gran yeso blanco en la pierna derecha y cables conectados a su pecho. El hombre, El Rayo, parecía estar dormido o sedado. El alivio recorrió el rostro del jaguar. La misión estaba a punto de ser un éxito. Se acercó a la cama con su rifle levantado. En la mesita de noche, notó un comunicador de muñeca, similar a un reloj deportivo, y un teléfono satelital viejo. El sicario que le acompañaba, el perro, intentó agarrar el comunicador. Fue un error. El agente ruso, hasta ese momento completamente inmóvil, abrió los ojos azules y fríos, y su mirada se encontró con la del jaguar. No había miedo en esos ojos, solo una satisfacción glacial. El jaguar sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire acondicionado. El perro fue neutralizado inmediatamente por el agente ruso, que utilizó su yeso como palanca para levantarse de la cama con una velocidad sorprendente, golpeando al sicario en el rostro con el metal del yeso, dejándolo inconsciente antes de que pudiera reaccionar. El jaguar gritó órdenes, y sus hombres levantaron sus fusiles. El sicario que había intentado agarrar el comunicador había tocado el detonante de la aniquilación. La trampa estaba oficialmente cerrada. El jaguar estaba a solo 3 metros del hombre que había atraído a su célula a la muerte.
La revelación de la armadilla se produjo en el microclima de tensión y shock en la habitación 307. El jaguar, recuperándose de la sorpresa del ataque del paciente, gritó: ¿Quién demonios eres tú? ¿Dónde está el rayo? El agente ruso no respondió con palabras, sino con un gesto que selló el destino de los sicarios. Con un movimiento rápido, activó el comunicador de muñeca que el perro había intentado tomar. El dispositivo no era un teléfono, sino un transpondedor de microfrecuencia de la DEA. Al activarse, emitió una señal de barrido dirigida a los satélites de la SEMAR. La pierna enyesada, lejos de ser un impedimento, era en realidad un nodo de comunicación. La microcámara HD incrustada en el yeso y el transpondedor ahora transmitían imágenes y la ubicación precisa del líder del cartel al helicóptero de mando del general Maldonado. El agente ruso, usando un sistema de comunicación de garganta oculto, susurró al intercomunicador: Águila 1, el paquete está en la caja. Repito, el paquete está en la caja. Objetivo y liderazgo operativo reunidos en el punto de extracción. Luz verde para la aniquilación. La voz del agente ruso era en inglés, filtrada y traducida al español por el sistema del general Maldonado, añadiendo una capa de frialdad y profesionalismo que aterró a los sicarios en la habitación. El jaguar, dándose cuenta de la profundidad del engaño, sintió que el aire se le iba de los pulmones. No era solo un paciente, era un agente encubierto que había usado la arrogancia del cártel como cebo. La presencia de Novikov en el cuarto significaba que todo, desde el rumor hasta el aislamiento de las comunicaciones, había sido planeado. La idea de que el hombre inmovilizado en la cama tenía el control de la situación era una humillación insoportable. Los sicarios restantes en la habitación levantaron sus rifles, pero dudaron. Sabían que el enemigo había tomado la iniciativa. El agente ruso, todavía en pie con su pierna enyesada, pero apoyándose en el equipo médico, sonrió con desprecio. Él había cumplido su misión, había reunido a los líderes operativos del cartel de Sinaloa en el lugar exacto. Ahora, la venganza vendría del cielo y de los pasillos. Era un intercambio, subida por la aniquilación de la célula de asalto. El cerco de acero se cerró en el instante en que el general Maldonado, a bordo de El Ángel Negro, que ahora sobrevolaba el hospital a baja altura, recibió la confirmación final del agente ruso. La voz del general tronó en el comunicador, superando el ruido de los rotores y el tráfico aéreo militar que se había desviado. Todas las unidades. Escuchen. Operación Némesis, fase de aniquilación. Objetivo: sicarios del cártel de Sinaloa. Reglas de enfrentamiento: fuego libre contra cualquier individuo armado que no se rinda inmediatamente. Prioridad 1: neutralizar al liderazgo en la tercera planta y asegurar al agente ruso. Adelante. El cielo sobre Culiacán se iluminó con la activación de los focos de búsqueda de los helicópteros de ataque. 3 helicópteros artillados, pintados de negro mate, rompieron la formación y se dirigieron al hospital central. Por tierra, los vehículos blindados Sancat, hasta ahora inmovilizados en las calles adyacentes, arrancaron sus motores y se dirigieron hacia el perímetro con sus cañones de 30 milímetros listos. Las unidades de asalto de la Marina, camufladas como personal de seguridad en los tejados de los edificios vecinos y en los túneles de servicio del hospital, se movieron simultáneamente. La sorpresa del asalto no sería la llegada, sería la velocidad. Equipos de la Marina en el tejado rompieron las claraboyas y se prepararon para el descenso rápido por cuerda, mientras que otros equipos, usando planos internos del hospital proporcionados por la DEA, se dirigían a la tercera planta a través de los ductos de ventilación y los ascensores de carga. El objetivo era impactar a la célula de asalto desde todos los ángulos a la vez. El jaguar y sus hombres, todavía en shock por la revelación del agente ruso, escucharon el rugido atronador de los helicópteros de ataque. El ruido era demasiado intenso y cercano para ser un sobrevuelo casual. Era el mismo sonido que habían escuchado en Historias de Guerra Total, el sonido del Estado mexicano desatando su fuerza máxima. En la tercera planta, la puerta del pasillo de emergencia fue destrozada por una explosión controlada, marcando la entrada de las primeras unidades de la Marina.
El jaguar gritó órdenes a sus hombres, intentando posicionarse, pero era demasiado tarde. El cerco de acero estaba cerrado. Los sicarios estaban atrapados en una caja de concreto, y la única salida era el combate. El primer tiro que resonó en el cuarto 307 no provino de un rifle de asalto, sino de un pequeño revólver de respaldo oculto que el agente ruso había pegado con cinta quirúrgica debajo de su colchón. En el segundo en que el agente susurró la clave de ejecución, el perro se levantó del suelo, aturdido, tratando de alcanzar su arma. El agente ruso no dudó. El disparo, amortiguado por las paredes del hospital, fue un aviso de que el juego había terminado. Acto seguido, utilizando el yeso como escudo improvisado, rodó fuera de la cama justo cuando los sicarios del jaguar abrieron fuego, destrozando el equipo médico y la cabecera de la cama. Este fue el detonante del infierno. Simultáneamente, 3 explosiones controladas estallaron en el tejado, abriendo agujeros en el concreto, y las primeras unidades de asalto de la Marina descendieron en fast rope hacia los pasillos del tercer piso y el lobby. Eran hombres vestidos de negro, moviéndose con una sincronización inhumana. Los sicarios, entrenados para el caos callejero, no estaban preparados para la precisión quirúrgica de las fuerzas especiales. En el cuarto 307, mientras las ráfagas volaban, el jaguar, que había perdido su ventaja táctica y su arrogancia, intentó alcanzar la única ventana. Él sabía que el agente ruso era el cebo, y ahora solo quería sobrevivir. En ese instante, la puerta se abrió de golpe, y 2 marines de asalto, FAES, entraron, lanzando granadas de aturdimiento. El destello cegador y la onda de choque aturdieron a los sicarios restantes. El jaguar, momentáneamente desorientado, fue inmovilizado con una precisión brutal por el líder del equipo de asalto. La batalla en la habitación duró menos de 60 segundos. El agente ruso, aunque inmovilizado, había neutralizado al líder del cártel sin siquiera tener que disparar de nuevo. Los helicópteros de ataque, sobrevolando el techo, dispararon bengalas de iluminación que bañaron el hospital en una luz irreal. Los sicarios que intentaron reagruparse en los pasillos se encontraron con ráfagas de contención de las ametralladoras montadas en los helicópteros, que no apuntaban a las ventanas del hospital, sino a las salidas y rampas de acceso, negando cualquier ruta de escape. El combate en el cuarto 307 había concluido, el enfrentamiento en el resto del hospital acababa de comenzar. El agente ruso fue sacado de la habitación por los marines y puesto a salvo detrás de un muro de contención, mientras gritaba las posiciones de los sicarios a medida que la información le llegaba a través de su comunicador enyesado. La aniquilación había empezado. La sensación de ser un peón en un juego de ajedrez había desaparecido. Ahora, los sicarios eran ratas en un laberinto, y los marines, los depredadores que habían esperado pacientemente. La única regla que regía el asalto era la de la supervivencia del Estado, y el cártel de Sinaloa estaba a punto de aprender el verdadero significado de la fuerza abrumadora. La caída del jaguar fue un epítome de la arrogancia y la subestimación. El líder de la célula, capturado en menos de un minuto dentro del cuarto 307, fue rápidamente esposado con bridas de plástico y tirado en el suelo junto a la camilla de la que el agente ruso acababa de rodar. Su mirada, una mezcla de rabia e incredulidad, se encontró con la del agente ruso. El jaguar, que momentos antes había sentido el control absoluto sobre la vida de un hombre, ahora era un trofeo, una prueba viva del éxito de la trampa. Su captura inmediata fue un golpe psicológico masivo para los 44 sicarios restantes. Sin su líder, la coordinación se desvaneció. Los tenientes en las escaleras, al escuchar el intenso tiroteo en el tercer piso y el silencio repentino del jaguar por radio, entraron en pánico. Se dieron cuenta de que no estaban lidiando con policías estatales, sino con una fuerza militar de élite. Las órdenes del jaguar de sacar o matar se convirtieron en un sálvese quien pueda. Los sicarios que se habían atrincherado en el lobby intentaron usar a los rehenes, enfermeras y civiles asustados, como escudos para negociar una salida. Lanzaron granadas de humo para cubrir su retirada, pero la reacción de la Marina fue instantánea. 2 equipos de asalto entraron por las puertas de emergencia,
utilizando escudos balísticos y lanzando granadas de gas lacrimógeno para dispersar a los rehenes y forzar a los sicarios a salir de su cobertura. El enfrentamiento se volvió brutal en las escaleras. Los marines, que habían descendido en rapel desde el tejado, tomaron posiciones dominantes. El sicario que comandaba la escalera recibió una ráfaga de fusil de precisión que lo neutralizó instantáneamente, provocando una estampida desorganizada de sus hombres. El jaguar, humillado y desarmado, se dio cuenta de que no solo había fracasado en la misión, sino que había entregado a 44 de los mejores hombres de los chapitos a la aniquilación. La operación que se suponía que iba a ser una demostración de poder se había convertido en la mayor pérdida de personal operativo del cártel de Sinaloa en años. La derrota no era solo militar, era una derrota de la moral y la inteligencia del cártel. El agente ruso observó la escena, notando que el miedo en los ojos del jaguar era el mismo miedo que había visto en otros líderes de cárteles, cuando se enfrentaban al poder absoluto e implacable del Estado. El jaguar, que había vivido y respirado la arrogancia del cártel, moriría asfixiado por ella. El caos en los corredores del hospital se convirtió en el escenario de una batalla de precisión contra la brutalidad desorganizada. Los sicarios, desorientados por el corte de comunicaciones y sin liderazgo, recurrieron a la única táctica que conocían, el uso de la fuerza bruta y el terror. La peor fase del combate se produjo en el segundo piso, donde los sicarios intentaron tomar rehenes en las salas de hospitalización. El riesgo de bajas civiles se disparó. La doctrina de la Marina en entornos urbanos de alto riesgo, CQB, priorizaba la seguridad del civil, lo que ralentizó su avance. Un grupo de 10 sicarios, atrincherados en la cafetería, intentó negociar usando a 3 enfermeras como escudos. El coronel Maldonado, monitoreando la situación desde el helicóptero de mando, autorizó el uso de munición de impacto, balas de goma endurecida y granadas de aturdimiento direccionales. Un equipo de asalto ingresó por la cocina, neutralizando la amenaza sin utilizar fuego letal que pusiera en peligro a los rehenes. 3 sicarios fueron inmovilizados y 7 intentaron escapar por la ventana, cayendo en la trampa de las fuerzas especiales apostadas en el perímetro exterior. La escena en la unidad de cuidados intensivos, UCI, fue particularmente tensa. Un sicario, completamente fuera de control por el pánico, tomó a un paciente con ventilador como rehén. Antes de que pudiera causar daño, un francotirador de la Marina, apostado en el tejado de un edificio vecino, le disparó en la cabeza con un tiro limpio, neutralizando la amenaza instantáneamente. La precisión del disparo, ejecutado en la oscuridad y bajo presión, demostró el calibre del entrenamiento de las fuerzas federales. A diferencia de los sicarios, que disparaban ráfagas a ciegas, los marines disparaban para neutralizar, minimizando el daño colateral. La superioridad no era solo en el equipo, sino en la disciplina. El agente ruso, ahora apoyado en una camilla de evacuación, actuaba como expate, observador, utilizando su yeso cámara para dirigir a los equipos de asalto a través del laberinto de pasillos, indicando las ubicaciones exactas de los sicarios restantes. 4 a la izquierda, cerca de pediatría. Movimiento rápido, tienen rehenes, susurraba al comunicador. Su información en tiempo real permitió a la Marina rodear y aislar a los grupos de sicarios restantes, convirtiendo la aniquilación en una operación de limpieza sistemática. Los sicarios, viéndose sin líder y sin vía de escape, comenzaron a arrojar sus armas y a rendirse. El pánico se había convertido en resignación. La baja militar fue un recordatorio doloroso de que incluso las operaciones perfectamente planeadas tienen un costo humano irreversible. Mientras la batalla se inclinaba decisivamente a favor de la Marina, el cabo primero Jesús Cuid Ramírez, un joven de 24 años, con solo 2 años de servicio en las fuerzas especiales, se encontraba en la unidad de maternidad, protegiendo la evacuación de madres y recién nacidos. Ramírez, originario de Veracruz, había sido el primero en responder a una ráfaga de sicarios que intentaban tomar a las pacientes como escudos. En medio de la evacuación de una madre con su bebé recién nacido, un sicario desesperado, que se había escondido en un depósito de sábanas, disparó una ráfaga a ciegas.
Ramírez se interpuso en el camino del fuego para proteger a la madre. 3 balas de 7,62 milímetros impactaron su chaleco balístico, absorbiendo los impactos. Pero la energía cinética fue brutal, derribándolo. Una cuarta bala, sin embargo, lo alcanzó en la ingle, impactando la arteria femoral, justo fuera de la cobertura de la placa balística. El cabo Ramírez cayó al suelo, sintiendo un dolor abrasador y la pérdida inmediata de la fuerza en la pierna. La sangre brotó de su herida con una velocidad alarmante. Sus compañeros lo arrastraron a un área segura, pero la hemorragia de la arteria femoral es una de las más rápidas y letales en el campo de batalla. El médico de combate actuó frenéticamente, aplicando un torniquete de emergencia con una fuerza brutal para intentar detener el flujo de sangre. Mientras esto sucedía, la madre que él había protegido, con el bebé envuelto en sus brazos, lloraba incontrolablemente. La escena, capturada por las cámaras de seguridad internas, se convirtió en un símbolo, el sacrificio de un joven soldado para salvar una vida inocente en medio de la guerra. Ramírez, que había cumplido su deber hasta el último segundo, perdió el conocimiento debido a la pérdida masiva de sangre. Aunque fue evacuado inmediatamente por un helicóptero de transporte médico de la Marina, los médicos sabían que la probabilidad de supervivencia era mínima. El general Maldonado recibió la noticia de la baja con un silencio sombrío, deteniendo momentáneamente el flujo de órdenes. El costo de neutralizar a los 45 sicarios era la vida de uno de sus hombres más valientes. Este dolor, esta pérdida, era el combustible moral que justificaba la brutalidad de la aniquilación. La victoria tenía el sabor amargo del sacrificio. El clímax y el fin de la resistencia ocurrieron en el estacionamiento subterráneo. 10 sicarios, desesperados por escapar, forzaron la puerta del sótano y se dirigieron a una camioneta blindada que habían dejado para una huida de emergencia. Pensaban que el combate en el hospital les daría tiempo para escapar. No sabían que los tanques Sankat y 100 soldados de las fuerzas especiales esperaban pacientemente. Los vehículos blindados de la Marina, posicionados estratégicamente en la salida del estacionamiento, abrieron fuego con sus cañones de 30 milímetros. El fuego no estaba dirigido a los sicarios, sino a la camioneta blindada, cuyo blindaje no pudo resistir el poder de los proyectiles explosivos. La camioneta estalló en llamas, incinerando a los sicarios que intentaban abordarla. Los pocos que lograron escapar fueron rodeados por los soldados de las fuerzas especiales. Viéndose sin salida, arrojaron sus armas y se rindieron. La aniquilación había terminado. La operación había durado 17 minutos. El Jaguar y su teniente, el Cholo, fueron puestos en un helicóptero con capuchas negras en sus cabezas para su traslado a una prisión de máxima seguridad, donde enfrentarían cargos federales de terrorismo y crimen organizado. El resto de los sicarios estaban muertos, tendidos en los pasillos, el lobby y el estacionamiento. Un testimonio silencioso del fracaso de la arrogancia. El hospital, devastado por el tiroteo, quedó envuelto en humo y silencio. El agente ruso fue evacuado en otro helicóptero, su misión de 2 años, exitosamente completada. El saldo, 2 bajas militares, el cabo Ramírez y otro soldado herido, pero estable, 0 bajas civiles y la aniquilación casi total de la célula de asalto de los Chapitos. El mensaje que resonó en Culiacán fue claro: el tiempo de la impunidad y la arrogancia había terminado. El Estado mexicano había utilizado un hospital como cebo y había respondido con una aniquilación calculada. Las estadísticas finales de la Operación Némesis, recopiladas en las horas que siguieron al asalto, fueron un testimonio escalofriante de la efectividad brutal de la emboscada planificada. El recuento final confirmó la aniquilación de la célula. 38 sicarios del cártel de Sinaloa abatidos en combate, sus cuerpos esparcidos por los 3 niveles del hospital y el estacionamiento subterráneo. 7 sicarios fueron capturados vivos, incluyendo al Jaguar y el Cholo, el líder y el segundo al mando de la operación, ambos detenidos sin disparar un solo tiro desde el momento de su rendición. La captura de estos líderes fue un golpe de inteligencia que desestabilizaría la estructura de mando de los Chapitos en Culiacán. El armamento decomisado fue masivo: 42 fusiles de asalto de alto calibre,
incluyendo modelos AK-47 y ARC-15 modificados con miras láser y cargadores de tambor, 7 lanzagranadas de mano, y un arsenal de granadas de fragmentación y humo. La presencia de este armamento en un hospital civil fue la prueba irrefutable utilizada por el gobierno para catalogar el evento como un acto de terrorismo. El costo militar, aunque doloroso, fue mínimo en comparación con el impacto logrado. El cabo primero Jesús Tweed Ramírez fue declarado muerto a las 1:15 horas, sucumbiendo a la pérdida de sangre a pesar de los esfuerzos frenéticos del equipo médico. Su cuerpo fue trasladado con honores, cubierto con la bandera de México. Hubo 4 soldados más heridos, ninguno de gravedad, todos por esquirlas o balas de bajo calibre. Lo más crucial, sin embargo, fue el saldo civil. Gracias a la rápida evacuación coordinada por el agente ruso y la disciplina de la Marina en el uso de municiones no letales y tácticas de contención, solo se reportaron 3 heridos leves entre el personal del hospital y los pacientes, ninguno de ellos mortal. 18 rehenes fueron rescatados ilesos. Las estadísticas hablaban por sí solas, la operación había sido un éxito táctico y estratégico, cumpliendo el objetivo de neutralizar una amenaza de alto nivel con un riesgo civil minimizado. El hospital, aunque dañado, fue asegurado y los equipos forenses iniciaron la documentación. La escena, con las paredes acribilladas y el suelo manchado de sangre, era el mudo recordatorio de que Culiacán había sido testigo de una guerra que había terminado en una derrota humillante para el crimen organizado. La evidencia recopilada, incluyendo las grabaciones del agente ruso, sería vital para los juicios por terrorismo que seguirían a la operación. La victoria, aunque costosa, fue decisiva. El retorno del agente ruso a la base de la DEA en la Ciudad de México fue un acto de sigilo y máxima seguridad, realizado en las horas previas al amanecer. Novikov fue transportado fuera del Hospital Central en una ambulancia sin marcar, escoltada por vehículos blindados de la Marina, directamente a una base aérea militar donde un jet privado lo esperaba. El yeso en su pierna, el último rastro de su disfraz, fue retirado por un equipo médico de la DEA tan pronto como aterrizó. Su misión estaba formalmente concluida, y el éxito era innegable. Había atraído al enemigo y sobrevivido a la aniquilación. Sin embargo, en el silencio del vuelo, la satisfacción de la victoria se mezcló con el peso de la violencia presenciada. Novikov no era inmune al costo humano. Reflexionó sobre la muerte del cabo Ramírez y la brutalidad de la aniquilación. La estrategia de usar un hospital como cebo había sido aprobada éticamente por el alto mando, justificando que la vida del agente ruso valía el riesgo, y que la neutralización del comando del cártel salvaría innumerables vidas a largo plazo. Pero la imagen de los sicarios, jóvenes y aterrorizados, cayendo en una trampa que no podían comprender, era una visión difícil de borrar. Novikov entendió que su trabajo no terminaba con la operación Némesis. Su información ahora se utilizaría para desmantelar la red de comunicaciones de los chapitos, basándose en los datos obtenidos de los equipos del Jaguar. Su supervivencia no era un simple escape, era una reconfiguración de la guerra de inteligencia. Los chapitos pronto sabrían que un agente de la DEA no solo los había engañado, sino que lo había hecho en su propio territorio, usando su propia arrogancia como arma. El mensaje enviado por su supervivencia era tan potente como los cañones de 30 milímetros. La DEA estaba jugando un juego más profundo, y las reglas habían cambiado irreversiblemente. El agente ruso se preparó para su informe de briefing, sabiendo que, aunque había dejado Culiacán, la guerra de la Operación Némesis apenas comenzaba a repercutir en el submundo criminal. Su siguiente misión sería utilizar el caos generado para infiltrar más profundamente las redes restantes del cártel. La reacción de El Mayo y los chapitos fue de furia absoluta y humillación palpable. En las horas posteriores a la Operación Némesis, las agencias de inteligencia de Estados Unidos interceptaron comunicaciones de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del CJNG, mencionado en el primer roteiro, para demostrar el miedo del cartel rival, y de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los chapitos, sobre el desastre en Culiacán. La voz de Iván Archibaldo, normalmente controlada, sonaba rota por la rabia. Me mataron a 38 hombres en un hospital.
Y me capturaron a El Jaguar por un pinche agente de la DEA enyesado. ¿Cómo demonios pudimos caer en esto? Nos hicieron ver como idiotas frente a todo el país. La pérdida del Jaguar y el Cholo fue un golpe al corazón de la estructura operativa de los Chapitos, dejando un vacío de mando que generaría una lucha interna violenta por el control de la plaza. El Mencho, por otro lado, utilizó la masacre de Sinaloa como un ejemplo de advertencia para sus propias células. En una comunicación interceptada, el Mencho reprendió a sus comandantes. ¿Ven lo que hace el gobierno cuando se sienten amenazados? Usaron un hospital como trampa. Si bloquean una carretera o atacan un centro civil, no van a negociar, van a aniquilarlos. No quiero más bravatas estúpidas. La operación Némesis no solo había diezmado una célula de Sinaloa, sino que había inyectado un miedo calculado en el corazón de los cárteles rivales. La lección aprendida era doble: el gobierno tenía la voluntad y la capacidad de orquestar trampas sofisticadas, y la arrogancia de creer que podían operar con impunidad en áreas civiles se había convertido en su mayor vulnerabilidad. El cártel de Sinaloa inició una purga interna brutal, buscando los calcones y operadores de inteligencia que habían filtrado la información falsa sobre el Rayo. Muchos inocentes fueron ejecutados en la ola de paranoia que siguió a la derrota. La humillación de caer en la trampa de un solo agente de la DEA se convirtió en una leyenda de advertencia en el submundo, un símbolo de que las reglas de la guerra habían cambiado permanentemente de la calle a la inteligencia. El discurso del general Maldonado, 2 días después de la operación, fue la declaración pública de la nueva doctrina de seguridad nacional. De pie en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, con un semblante serio y rodeado de los restos del armamento incautado en el hospital, el general Maldonado fue directo y sin concesiones. El pasado 28 de noviembre, 45 miembros del crimen organizado invadieron el Hospital Central de Culiacán, buscando ejecutar a un paciente y tomar rehenes. Estos actos no son criminales. Son actos de terrorismo contra la población civil y la infraestructura de nuestro país. La respuesta de las Fuerzas Armadas mexicanas, en colaboración con agencias internacionales, fue inmediata y contundente. 38 agresores fueron abatidos en combate. 7 líderes operativos fueron capturados. Lamentablemente, perdimos a un héroe, el cabo primero Jesús Ramírez, quien dio su vida para proteger a una madre y a su hijo recién nacido. El general hizo una pausa dramática, mirando directamente a las cámaras. Quiero enviar un mensaje inequívoco a todos aquellos que piensan desafiar al Estado mexicano. Los días de la impunidad y la negociación han terminado. Si invaden un hospital, si bloquean una carretera federal, si atacan la vida civil, no encontrarán debilidad. Encontrarán la respuesta inmediata y abrumadora de las Fuerzas Armadas. No habrá cuartel. La operación Némesis es un modelo. Demuestra que estamos dispuestos a usar todos los medios necesarios para proteger a nuestros ciudadanos. La guerra contra el terrorismo no será con miedo, será con determinación y fuerza letal. Y estamos determinados a ganar. Sus familias recibirán la bandera de México y el apoyo total del Estado. El discurso resonó como un trueno en todo el país. El gobierno había pasado de la contención a la confrontación directa, utilizando el asalto al hospital como justificación para la aniquilación total. Las críticas de derechos humanos fueron eclipsadas por el alivio de los ciudadanos de Culiacán al ver que el terror del cártel había sido respondido con una fuerza superior. La operación Némesis fue presentada al público como una victoria moral, un acto de justicia militar necesario para restaurar el orden y la soberanía del Estado. La conclusión y la llamada a la acción, CTI, cierran el círculo narrativo, invitando al espectador a la reflexión y la participación. La historia de la operación Némesis, el agente ruso, y el sacrificio del cabo Ramírez se convirtió en una leyenda en los cuarteles y un símbolo de advertencia en las calles. La arrogancia del cártel de Sinaloa les había costado 38 vidas y una humillación pública, demostrando que su poder en el papel no se traducía en invencibilidad cuando se enfrentaban a una inteligencia superior y una fuerza de ataque coordinada. Los pasillos del Hospital Central de Culiacán, una vez escenarios de dolor y esperanza,
Se convirtieron en el lugar donde el cártel aprendió la lección más dura. Las reglas del juego habían cambiado para siempre. Si esta historia de engaño, sacrificio y aniquilación te hizo sentir la tensión del combate y te hizo reflexionar sobre los límites de la guerra contra el narcotráfico, suscríbete al canal. Cada semana traemos historias del submundo criminal contadas con respeto por todas las víctimas, desde el soldado caído hasta el civil atrapado en el fuego cruzado. Y ahora, queremos saber tu opinión. ¿Crees que el general Maldonado estuvo justificado al utilizar un hospital como cebo para atraer al liderazgo del cártel, sabiendo que el riesgo para los civiles era inminente? ¿O crees que el fin no justifica los medios en este tipo de guerra? Deja tu comentario abajo, porque tu opinión es crucial para entender el panorama ético de la guerra contra el crimen organizado. Además, si te interesan las historias de agentes encubiertos, déjanos saber en los comentarios qué agencia te gustaría que fuera el protagonista de nuestra próxima investigación. Da me gusta al vídeo, compártelo y activa las notificaciones para no perderte la próxima historia de traición y aniquilación que sacudirá los cimientos del crimen organizado en México.